Gordon G. Chang, un abogado estadounidense, predijo en su libro del 2001 El próximo colapso de China que el fin del Estado chino moderno está cerca y que la República Popular tiene de 5 a 10 años antes de caer. Desde entonces, muchos han repetido el mismo mensaje, pero adivina qué, China no colapsó. Año tras año, las predicciones sobre China llegaban y se iban, pero el país parecía fortalecerse. Ahora, las grietas finalmente comienzan a notarse. La economía china se está desacelerando, el descontento de los jóvenes está disparándose, el control de Xi Jinping sobre el poder se está endureciendo, pero al mismo tiempo se está deslizando. Lo que alguna vez fue especulación, ahora se desarrolla frente a nosotros. Y esta vez, la caída es real, así que no queda nada más que hacer que prepararse para el colapso de China y ver este video para entender por qué está sucediendo y qué sigue. Tras años de especulación, podrías pensar que este colapso tardó en llegar. Sin embargo, esa no es la versión que China promueve. Beijing siempre ha vendido una historia de su ascenso imparable y muchas personas alrededor del mundo lo han comprado. Pero ahora, la ilusión se desmorona. Podría parecer que todo su sistema económico, social, militar y político se derrumba simultáneamente. Por eso, China parece desmoronarse repentinamente. Pero en realidad, las grietas han estado allí por años. Simplemente eran más difíciles de ver. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, un culpable es la pandemia de coronavirus 19. Por un tiempo, todo lo proveniente de China se percibía desde la perspectiva del coronavirus 19. Malas noticias, culpa a la pandemia. Menor gasto del consumidor, sin duda, un problema por el coronavirus. Problemas en la cadena de suministro, causados por el virus. Bajón en la fabricación. Así es como el mundo se ajustó durante la pandemia. Las luchas de China quedaron enterradas bajo la narrativa de coronavirus 19 siendo la excusa perfecta. Tras años de confinamientos y restricciones, el virus ha desaparecido de los titulares y también la cobertura que proporcionaba. Cada región del mundo ha enfrentado desafíos únicos recientemente. Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 desató el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, acaparando la atención global. La crisis consumió recursos y atención mundial, restando capacidad para vigilar los problemas emergentes de China. Además, el comportamiento agresivo de Irán ha mantenido al Medio Oriente en vilo, con tensiones crecientes, provocaciones militares y ambiciones nucleares acaparando los titulares. No olvidemos que las turbulentas políticas de la administración del expresidente Trump y el enfoque interno del presidente Biden han mantenido a Estados Unidos mirando hacia adentro. En resumen, los problemas domésticos y la polarización política desviaban la atención de los acontecimientos en China. Al mismo tiempo, Japón se ha remilitarizado, adaptando sus estrategias de defensa ante las amenazas regionales. La atención se centró en la seguridad nacional, no en el lento colapso de China. Todos tenían sus propios problemas que atender, por lo que las luchas de China pasaron desapercibidas. El ruido global era demasiado fuerte y China ocultaba activamente la verdad. Durante la presidencia de Xi Jinping, la recopilación de datos en China fue desmantelada. Informes económicos y biografías políticas desaparecieron. Los datos que podrían haber revelado los verdaderos problemas de China fueron borrados en las purgas de Xi. Por años, las cifras fueron manipuladas o ni siquiera publicadas. La falta de información dificultó ver cuánto había caído China. Ahora la verdad se abre paso y cuando nos dimos cuenta, China ya había pasado el punto de no retorno. ¿Qué notamos exactamente? Prepárate para las señales que indican que el colapso de China es inminente. Comencemos por la economía china. Aquí es donde el país ha recibido los golpes más duros. Un problema evidente en este departamento es el gasto del consumidor. Contrario a lo esperado en una economía impulsada por el capital, el gasto del consumidor chino se tambalea. Los números de 2024 lo ejemplifican. Las ventas minoristas crecieron solo un 2% en junio, el rendimiento más bajo en 18 meses, contrastando con tasas anteriores y señalando problemas en la confianza del consumidor. Esto se agrava por una fuerte disminución en los préstamos, que deberían aumentar en una economía saludable. En la primera mitad de 2024, los hogares chinos agregaron 9.27 billones de yuanes, aproximadamente dólar estadounidense 1.3 billones, en nuevos depósitos. Sin embargo, esta cifra incluye una caída del 22% en los depósitos de junio respecto al año anterior. A pesar de acumular depósitos, los consumidores no están gastando. Están optando por pagar deudas e invertir en productos de gestión de patrimonio en su lugar. Esta falta de gasto se ve aún más exacerbada por una confluencia de factores, muchos de los cuales discutiremos por separado. Caída de los precios de la propiedad, inseguridad laboral y altos niveles de deuda.
La economía de China se desaceleró al 4.7% en el segundo trimestre de 2024, desde una expansión del 5.3% en el trimestre anterior, reflejando problemas y el crecimiento más débil desde principios de 2023. La demografía también está afectando el gasto del consumidor. Con una población joven en declive, a China le faltan suficientes millennials para impulsar el consumo. Además, las políticas del Partido Comunista Chino priorizan la base industrial sobre el consumo individual, generando una desconexión entre la política económica y las necesidades del consumidor. El término desconexión también puede describir la creciente brecha entre los ambiciosos objetivos económicos de China y su rendimiento real. En julio de 2024, datos oficiales mostraron que el crecimiento del Producto Interno Bruto no alcanzó la meta gubernamental de aproximadamente 5%. Esta noticia fue relevante, ya que las únicas otras fallas notables en este departamento sucedieron durante los cierres por coronavirus. Cada marzo, el primer ministro de China presenta un objetivo de crecimiento anual en el Congreso Nacional del Pueblo. Este indicador clave es escrutado por ciudadanos y analistas que evalúan la capacidad del gobierno para cumplir estas proyecciones ambiciosas. Debido a las vacilantes proyecciones del Producto Interno Bruto, muchos economistas han recortado sus pronósticos en los últimos años. La predicción para 2024 bajó al 4.5%, mientras que para 4.6% fue más optimista, 4.6%. Durante el mismo periodo, se esperaba que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creciera un 0.9% y un 1.9% respectivamente. Las nuevas cifras de China indican que su imparable motor de crecimiento está perdiendo fuerza, contrario a las expectativas de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, que esperaba una sólida recuperación post-coronavirus del país. No es que las tasas de crecimiento económico chinas estén cayendo drásticamente en comparación con el resto del mundo. Sin embargo, problemas persistentes como la deflación, baja demanda de exportaciones y un mercado de valores en declive han apagado estas esperanzas. La situación es tan sombría que los escépticos cuestionan cada vez más la precisión de las cifras del Producto Interno Bruto reportadas por Beijing y su honestidad en los últimos años. ¿O siempre han inflado estas cifras para ocultar problemas económicos más graves? No estamos seguros. Analistas dudan que el modelo económico de China, que impulsó su ascenso a un Producto Interno Bruto de 18.3 billones, pueda sostenerse ante los crecientes desafíos. Uno de los crecientes desafíos es la crisis inmobiliaria sostenida en China. El sector inmobiliario, que antes contribuía con casi un tercio del Producto Interno Bruto del país, ahora enfrenta una agitación sin precedentes. Grandes promotores inmobiliarios como Evergrande y Country Garden están colapsando, sacudiendo la estabilidad doméstica y representando riesgos para los mercados globales. Evergrande incumplió con más de dólar estadounidense 300.000 millones en pasivos, mientras que Country Garden enfrentó una deuda de dólar estadounidense 194.000 millones, subrayando la gravedad de la situación. El colapso de estos gigantes inmobiliarios ha generado preocupaciones sobre la solvencia de otros grandes actores como banca, cuya calificación crediticia ya había sido degradada. Esto contrasta con los tiempos en que el sector inmobiliario simbolizaba prosperidad y estatus social en China. Varios factores impulsan esta desaceleración. Una encuesta de 2024 mostró que los posibles compradores de viviendas son más pesimistas sobre la seguridad laboral y ganancias futuras, lo que provoca una disminución en la intención de compra de viviendas. En segundo lugar, muchos desarrolladores incumplen las entregas, erosionando la confianza del cliente. Además, la población envejecida de China contrae la demanda de nuevas viviendas, creando una tormenta perfecta para un sector antes invencible. A pesar de los intentos del gobierno por estabilizar el mercado, como reducir umbrales de pago inicial, tasas hipotecarias y eliminar criterios para compradores primerizos, estas intervenciones han sido insuficientes. Incluso inyectar dólar estadounidense, 142.400 millones en apoyo crediticio, no bastó ante la magnitud de la crisis, dejando un panorama sombrío a futuro. A medida que los valores inmobiliarios y las ventas caen en China, las consecuencias se extienden más allá del sector, pudiendo debilitar el comercio internacional. China ya enfrenta dificultades en este ámbito. Con las cadenas de suministro más expuestas del mundo, los problemas actuales del país, desde la demografía hasta la clasificación política, probablemente generarán más interrupciones en su acceso al comercio global y las exportaciones. Esto empeoró porque el gobierno de Biden tomó una postura más proteccionista que cualquier otra administración estadounidense en el último siglo, sobrepasando incluso las políticas de Donald Trump. No obstante, el origen de este estancamiento comercial es más profundo.
La estrategia económica de China por décadas ha priorizado la producción industrial a toda costa, generando una considerable sobrecapacidad estructural. La sobreinversión en producción, desde materias primas hasta baterías y robótica, ha dejado a ciudades y empresas con deudas paralizantes. Esta sobreproducción implica que China genera más de lo que ella o los mercados extranjeros pueden absorber sosteniblemente. La economía china está cerca de entrar en un ciclo vicioso, con caída de precios, insolvencia, cierre de fábricas y pérdida de empleos. La disminución de ganancias obliga a productores a aumentar producción y bajar precios para pagar deudas. Las empresas que sobreviven no siempre son las más eficientes o rentables. Suelen ser aquellas con mejor acceso a subvenciones gubernamentales y financiamiento barato. Desde mediados de la década de 2010, esta sobrecapacidad ha desestabilizado el comercio internacional. Al inundar el mercado global con bienes, las empresas chinas están llevando los precios por debajo del punto de equilibrio para los productores de otros países. En diciembre de 2023, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, resaltó que el exceso de producción china provocaba desequilibrios comerciales insostenibles y acusó a Beijing de prácticas comerciales injustas. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que la sobreinversión china amenaza con una dislocación económica mundial. Afirmó que China es demasiado grande para que el mundo absorba su enorme capacidad. La visión económica del Partido Comunista Chino ha aislado a China del mercado global, lo que ha disminuido significativamente su competitividad industrial. Este es otro golpe importante para un país cuyo ascenso inicial transformó el equilibrio de poder global. Desde las reformas económicas de 1978, el Producto Interno Bruto de China ha crecido un promedio anual del 9%, sacando a unos 800 millones de ciudadanos de la pobreza. El ascenso sin precedentes de China a la prominencia económica y militar global, especialmente tras unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, inicialmente confundió a Occidente, generando una respuesta vacilante. Surgieron dudas sobre si los mejores días de China estaban por venir o si ya había alcanzado su apogeo. Las proyecciones de que China superaría a Estados Unidos. Como la mayor economía no se han materializado y actualmente parece improbable que China logre esta ambición. Los indicadores revelan que la fuerza laboral de China ya alcanzó su pico, con una expectativa de disminución del 7% entre 2025 y 2050. El Fondo Monetario Internacional proyecta que si Estados Unidos persiste en restringir el comercio tecnológico con China, su economía podría reducirse un 9% en la próxima década. Antes de la pandemia, ya había signos de fragilidad económica. La población en edad laboral ha disminuido por una década y en 2023 India superó a China como el país más poblado. Los esfuerzos del Partido Comunista por fomentar mayores tasas de natalidad han fracasado, dejando agotada la antes vibrante fuerza laboral. El envejecimiento poblacional reduce las inversiones en crecimiento. Además, tras años de expansión de infraestructura, los rendimientos decrecientes son evidentes, agravados por el autoritarismo de Xi, que ha vuelto cautelosos a los empresarios locales y sofocado la innovación. La represión en el sector tecnológico y un mayor control del partido sobre la economía privada han deprimido el crecimiento. Algunas reformas han sido eclipsadas por la intervención gubernamental, provocando salidas de capital y restricciones de inversión. Además, la reducción de la fuerza laboral en China aumenta los costos. No es exagerado afirmar que los costos laborales de China se están disparando. En tan solo 22 años han aumentado entre 14 y 15 veces. Tendencias preocupantes similares se ven en otras métricas, en 402 millones, comparado con 391 millones en 2017. Sin embargo, la Oficina Nacional de Estadísticas informó que la fuerza laboral que trabaja disminuyó de 746.5 millones en 2021 a 733.5 millones en 2022, señalando una tendencia preocupante en la disponibilidad de mano de obra. La población de China está envejeciendo. La edad promedio de los trabajadores chinos aumentó a 38.3 años en 2022 en comparación con 37.1 en 2017. La economía se tensionó debido a trabajadores envejecidos y menos jóvenes reemplazándolos al jubilarse. Esto se agravó por el aumento en la duración promedio de la matrícula escolar a 13.8 años, resaltando el cambio hacia una mano de obra más calificada pero costosa. El ingreso per cápita salarial fue de aproximadamente $estadounidense 3.000 en 2022, un aumento del 4.9% respecto al año anterior.
Los trabajadores migrantes ganaron un promedio de 671 mensuales, un aumento del 4.1% desde 2021. Los salarios mínimos aumentaron, variando de dólar estadounidense 206 en Liaoning a dólar estadounidense 369 en Shanghái. Pero a pesar de esto, los rendimientos económicos disminuyen. El ingreso disponible per cápita de China alcanzó dólar estadounidense 5.361 en 2022, una disminución nominal del 5%. No obstante, el costo de vida en los principales centros de fabricación ha subido, encareciendo la mano de obra. A medida que la economía china se moderniza, crece la demanda de trabajadores calificados. Las generaciones jóvenes, al menos las que consiguen empleo, prefieren trabajos mejor pagados en el sector de servicios en lugar de la manufactura tradicional. Como resultado, existe una gran brecha de habilidades en industrias esenciales de China. Además, el mercado laboral chino se está ajustando. En enero de 2023, la tasa de desempleo general fue de 5.6%, pero la tasa de desempleo juvenil alcanzó un asombroso 18.1%. El cambio demográfico subraya la inminente escasez de mano de obra, particularmente en transporte, logística y agricultura, donde la demanda de trabajadores es crítica. La agricultura es crucial para China, ya que la inseguridad alimentaria es un gran desafío que contribuye a su colapso inevitable. China debe alimentar a casi el 20% de la población mundial con menos del 10% de su tierra cultivable. Esto se traduce en solo 0.20 acres de tierra cultivable por persona, mucho menos que los 1.19 acres disponibles en Estados Unidos. Las prácticas agrícolas ineficientes contribuyen a la crisis. Entre 2013 y 2019, China perdió más del 5% de su tierra cultivable por la agricultura destructiva y la reasignación de tierras para desarrollo urbano. Y este no es el único problema que enfrenta la industria agrícola china. La escasez de agua también es un factor clave. China tiene el 6% de los recursos mundiales de agua dulce y muchas provincias productoras de granos sufren escasez significativa de agua. Los métodos tradicionales de riego desperdician agua, lo que crea dependencia del agua subterránea y riesgos ambientales a futuro. En respuesta, el gobierno chino ha asignado billones de dólares a megaproyectos de agua, incluyendo el proyecto de desviación de agua del sur al norte. Como otros sectores en China, los esfuerzos de seguridad alimentaria están plagados de corrupción y datos mal interpretados. En 2022, un alto funcionario de las reservas de granos fue destituido por corrupción, resaltando desafíos de gobernanza. Además, funcionarios locales suelen subestimar datos agrícolas, motivados por incentivos que favorecen buenas noticias. A pesar de los factores preocupantes discutidos, la seguridad alimentaria podría ser el impulsor más fuerte de un posible colapso. Incluso el presidente Xi estaría de acuerdo, ya que en un libro de 2023 enfatizó que la seguridad alimentaria es crucial para la estabilidad política. Históricamente, las crisis políticas han impulsado el trastorno político en China. Un ejemplo es la caída de la dinastía Qing y el gobierno manchú a principios del siglo XX, precipitada por hambrunas, disturbios sociales e insatisfacción con la incapacidad de la dinastía para atender las necesidades básicas de su pueblo. Hoy en día, este contexto histórico se hace más grave por los asombrosos niveles de deuda de China, estimados entre 7 billones de dólares y 11 billones de dólares en pasivos fuera de balance mantenidos por los gobiernos locales. El endeudamiento insostenible ha llevado a los funcionarios locales a priorizar el crecimiento rápido del Producto Interno Bruto sobre la estabilidad a largo plazo, resultando en una mala asignación de recursos. Con ingresos fiscales locales disminuyendo en una economía en desaceleración, la presión para garantizar la seguridad alimentaria se intensifica. El gobierno chino no maneja bien la presión. Tomemos un factor social significativo que contribuye al colapso del país: el desempleo juvenil. ¿Cómo lidió China con la tasa de desempleo juvenil, que alcanzó un 21.3% en junio de 2023? Implementó programas de empleo, aumentó inversiones sectoriales, revisó políticas educativas. No, simplemente dejó de publicar los datos de desempleo por completo, porque después de todo, si no puedes ver el problema, es como si estuviera resuelto, al menos a los ojos del partido. ¿A quién le importa que la situación en el país sea tan grave que los jóvenes optan por dejar que se pudra, cruzándose de brazos y abrazando el caos como si fuera una elección de estilo de vida? Es fácil entender por qué los jóvenes chinos están perdiendo la confianza en el sistema. Las represiones de Beijing a empresas privadas han aniquilado muchos empleos de posgrado. Esto, combinado con una lenta recuperación post-coronavirus, ha creado un mercado laboral que es más un campo minado que una trayectoria profesional. Las universidades chinas inflan las cifras de empleo para cumplir con las cuotas del gobierno, distorsionando aún más la imagen oficial.
Liu Yi, profesor titular del King's College de Londres, señala la discrepancia entre los títulos universitarios y los empleos disponibles como un factor clave en la crisis actual. Los graduados a menudo están sobrecalificados para puestos inexistentes, mientras los reclutadores los rechazan por su alta educación y falta de experiencia laboral. Frente a estas sombrías perspectivas, muchos jóvenes adoptan movimientos de resistencia pasiva, eligiendo vivir con sus padres y recibir pequeñas asignaciones como hijos a tiempo completo en lugar de participar en un sistema roto. ¿La solución del gobierno? En una respuesta sorda, el presidente Xi ha sugerido que los jóvenes reajusten sus expectativas y consideren el trabajo manual en el campo, diciéndoles que coman amargura como si la adversidad fuera una virtud. Pero a medida que crece el cinismo, se está volviendo cada vez más claro que el liderazgo de China se está quedando sin formas de apaciguar a su juventud desilusionada. China enfrenta una crisis social alarmante junto al desencanto de los jóvenes, una tasa de natalidad en rápido declive. Desde 2017, la tasa de natalidad de China ha caído casi un 70%, marcando la disminución más rápida en la historia registrada, no solo para China, sino para todo el mundo. Según la Academia de Ciencias de Shanghái, China ha sobreestimado su población en más de 100 millones, principalmente personas menores de 40 años. En 2023, la población de China disminuyó en 2 millones, continuando una tendencia que inició el año anterior, lo cual empeora la situación. La tasa de fecundidad total del país ha caído de 1.5 nacimientos por mujer a finales de los 90 a 1.15, y está en camino de caer por debajo de 1, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener la estabilidad poblacional. Este colapso demográfico refleja las tendencias en Asia, donde Corea del Sur y Japón también enfrentan tasas de fecundidad en caída libre. Corea del Sur alcanzó un récord bajo de 0.72 en 2022, mientras que la tasa de fecundidad de Taiwán cayó a 0.87 el mismo año. El liderazgo de China ha confiado en proyecciones optimistas, esperando que de alguna manera las tasas de fecundidad repunten, pero la realidad pinta un panorama mucho más sombrío. A medida que el país enfrenta una población que se reduce y envejece, la capacidad del gobierno para manejar esta inminente crisis demográfica está siendo probada, justo cuando sus presiones económicas y sociales ya están comenzando a deshilacharse. Lo peor de todo, estas presiones no son las únicas que están erosionando la misma base de China. Recuerda lo que dijimos al principio del video. Todo se está desmoronando simultáneamente. Aún debemos discutir los desafíos políticos y militares. En el ámbito político, la situación en China es bastante peculiar. Verás, los ministros chinos simplemente están desapareciendo. En serio, los ministros de Exteriores, ministros de Defensa e incluso altos funcionarios militares están desapareciendo como personajes en algún tipo de thriller político. El exministro de Exteriores Qin Gang es un ejemplo. Desapareció de la vida pública en junio de 2023. Y aunque la excusa oficial fueron problemas de salud, los rumores de espionaje, asuntos extramatrimoniales e incluso tortura giraban en torno a su desaparición. Según un informe reciente del Washington Post, Qin Gang ahora trabaja en una empresa editorial de bajo nivel después de recibir una falta del presidente chino Xi Jinping. Para demostrar que nadie está a salvo, lo mismo le sucedió a los ministros de defensa del país. Li Xiangfu desapareció en septiembre de 2023 y Wei Fenghe, antes que él, fueron purgados de sus posiciones sin explicación pública, más allá de su expulsión del Partido Comunista, señal de más castigos por venir. Esto no es una tendencia aislada. Más de 120 altos funcionarios han desaparecido recientemente, incluyendo a los comandantes de la Fuerza de Cohetes del Ejército de Liberación del Pueblo, un pilar clave del poder militar de China. Estas purgas son solo la punta del iceberg. Desde que Xi llegó al poder en China en 2013, sus fuerzas de seguridad han arrestado, condenado o ejecutado a cerca de 2.3 millones de funcionarios del gobierno. Déjalo hundirse, 2.3 millones. Lo que distingue estas remociones es su prominencia. Pocos de los objetivos anteriores de Xi eran de tan alta jerarquía. Este patrón de purgas y ausencias misteriosas va más allá del típico intriga política. Demuestra que en el mundo cada vez más paranoico de la China de Xi, incluso los altos funcionarios son prescindibles si parecen salirse de la línea. El control férreo de Xi sobre el poder ha llevado a un clima de miedo dentro del Partido Comunista Chino, donde la incertidumbre predomina. Los límites del comportamiento aceptable ya no están claros, forzando a los funcionarios a ser cautelosos ante las expectativas percibidas de Xi. La paranoia sistémica de Xi fortalece su control, ya que los funcionarios solo tiemblan y obedecen, sin saber dónde están los límites. Lo peor es que este caos político no es solo un cambio menor. Es un reflejo de un régimen autoritario que se deshace de arriba hacia abajo.
con Xi actuando tanto como la causa como el centro inamovible de esta red de incertidumbre. Xi puede haber erradicado la deslealtad en su partido, pero también ha desatado el caos en sus filas militares. Cuando más de una docena de figuras senior, incluyendo 2 ministros de defensa, son purgados, es fácil ver por qué la paranoia se ha infiltrado en el núcleo de las Fuerzas Armadas de China, socavando su supuesto ascenso como potencia global. Con Rusia perdiendo su estatus como el segundo ejército más fuerte, se esperaba que China aprovechara para afirmarse como la fuerza dominante. No obstante, la agitación dentro del Ejército de Liberación Popular, PLA, cuestiona seriamente su preparación para el combate. Después del derrocamiento de Li y Wei, quienes estaban muy involucrados en la modernización militar de Xi, el régimen enfrenta una corrupción desenfrenada en los niveles más altos. Estos escándalos son un golpe significativo para las ambiciones militares de Xi, generando dudas sobre la calidad y fiabilidad del equipo del PLA. Con Xi apuntando a modernizar el PLA para el año 2035, el actual clima de desconfianza e incertidumbre socava cualquier esperanza de lograr ese objetivo. Aunque Xi enfatiza la lealtad, las luchas políticas internas y la corrupción pueden obstaculizar sus ambiciones militares. Como él dijo, el arma siempre debe estar en manos de aquellos leales y confiables para el partido. No obstante, en este caos, tal lealtad parece más escasa. A pesar de años de reformas y miles de millones de dólares invertidos, el ejército de China aún tiene capacidades de combate falsas. Según He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central, en lugar de tener fuerzas de clase mundial que rivalicen con Estados Unidos, China tiene un ejército sobrevalorado, mal preparado y corrupto, siendo un tigre de papel que es más un riesgo para su propio liderazgo que para adversarios extranjeros. Así que ahí lo tienes, así es como termina China. No con un estruendo, sino con un gemido, como un imperio construido sobre promesas de fuerza, se derrumba bajo el peso de su propia decepción, dejando una nación vulnerable y un régimen aferrándose al poder en medio del caos sembrado. Esto nos deja con 2 preguntas. 1. ¿Puede China detener este inminente colapso? 2. ¿Qué significará este colapso para Estados Unidos? Para la primera, China podría evitar el colapso si Xi reconoce las fallas de su régimen, pero esto parece improbable dado su creciente aislamiento. A pesar de reconocer la necesidad de cambio, implementar un apoyo político efectivo ha sido difícil, con medidas incrementales que no abordan los problemas centrales. Las acciones de Occidente podrían exacerbar la fragilidad de China. Aislar económicamente a China podría empujar al régimen al límite, acelerando su caída. Sin embargo, el colapso de China podría no beneficiar a los Estados Unidos, ya que el caos resultante interrumpiría las cadenas de suministro globales. Las demandas industriales de Estados Unidos dependen de los bienes chinos, por lo que un cese repentino de los envíos chinos provocaría graves escaseces y obstaculizaría el crecimiento industrial. Los intentos de Occidente de aislar económicamente a China pueden exacerbar las ineficiencias, obligando a Estados Unidos a enfrentar sus vulnerabilidades. La solución es que Estados Unidos aborde de inmediato los desafíos de relocalización y construcción de autosuficiencia para evitar estar expuesto a las consecuencias del colapso de China. Eso responde la segunda pregunta. Pero ahora tenemos algunas preguntas para ti. Después de aprender sobre los factores que contribuyen a la caída de China, ¿ves este colapso como inevitable o crees que China es demasiado grande para sufrir un colapso similar al de la Unión Soviética? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ve a revisar Motín en China, un país al borde del colapso, o haz clic en este otro video.